de ser el alcalde que hemos decidido Fraga, es mi amigo, es Vicente Juan. Por favor, Vicente. En primer moment, donar les gràcies, la enhorabona més sincera y el meu apoyo de esta andadura que comences. La verdad es que ha sido un placer trabajar con Miguel Luis, ha sido un honor que se haya vuelto a presentar como candidato y ¿qué voy a decir de Miguel Luis? Ha sido una persona honesta, ella con el ayuntamiento, consigo mismo, con su familia y con sus amigos. Es trabajadora, es constante, ha estado en momentos de dificultad, de trabajo, de oposición. Es gran conocedor de la política local, comarcal y también de la propia Diputación Provincial y por lo tanto es una persona, yo creo que muy preparada para poder desempeñar esta andadura que has empezado. Es decir, has empezado de una andadura y yo creo que lo estás haciendo perfectamente, quiero decir, hablando con la gente, preparando un programa que es un aval de los años de gobierno socialista de Aragón y de Fraga. Ahora escuchábamos a Paco Beltrán cómo ha sido, qué sería de Fraga si no esto o si no lo otro. Yo creo que se han hecho muchísimas cosas en Fraga. Ha habido un momento de parón en estos años, ha habido un momento de grandes proyectos de ciudad que o se han paralizado o se han dejado arrinconados. Es decir, todo el tema de riegos, todo el tema de plataformas logísticas, todos los temas de una nueva residencia, los problemas del río. No existe el problema del río en este momento. Por lo tanto, yo creo que es necesario que haya un cambio en el Ayuntamiento de Fraga para que esos proyectos de ciudad, de comarca, sean capaces de llevarse a cabo y que realmente hagan una ciudad importante. Y pensemos que los socialistas en esta comarca han hecho los hospitales, las carreteras, los riegos, la canalización del río, las plataformas logísticas, la han transformado. Por lo tanto, cuando el mes de mayo creo que tiene que haber una reflexión de los ciudadanos y ser capaces de transmitirles la confianza y que reflexionen qué ha habido, cuál es el cambio entre un tipo de ciudad, un tipo de gobierno y otro. Y por eso ese apoyo del partido, de la ciudadanía y tu ilusión, yo creo que en mayo veremos reflejada la voluntad de los ciudadanos en ti y en el grupo socialista y que en definitiva redundará en un gran beneficio para la ciudad de Fraga, para nuestra comarca y para nuestro Aragón. Por lo tanto, Miguel Luis, enhorabuena, ánimo, sabes que cuentas con todos nosotros y creo que si Fraga toma esa decisión habrán hecho un gran acierto y de aquí 4 años podremos felicitar por tu trabajo y por la ilusión que será la ilusión de todos. Muchas gracias y suerte. Y ahora ya clausurará el acto pues Antonio Coscolluela. Bienvenido, Antonio, una vez más a Fraga, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, yo tal como escuchaba a Miguel Luis, yo soy una persona bastante que me emociono fácilmente, sobre todo cuando veo personas que hablan con el corazón. Si es verdad que Miguel Luis lleva un guión o llevaba varios folios escritos, pero si se han dado cuenta ustedes ni siquiera se los ha mirado. Porque los ha creado él, los ha escrito él, han salido del corazón y los ha plasmado por si acaso en un momento como de estos se puede quedar uno en blanco, ¿no? En un momento poder tirar de eso que se había escrito él mismo, ¿no? A mí personalmente, viéndolo desde fuera y desde otra perspectiva, yo soy alcalde de la ciudad de Barbastro, como muchos de ustedes sabrán, a mí me ha llegado porque lo ha volcado todo, se ha volcado él mismo en intentar transmitirles con una cierta vehemencia todo lo que lleva dentro y todo lo que quiere hacer en estos próximos 4 años en Fraga. Yo voy a contar simplemente, lo contaba con una concejala que me acompañó de Barbastro aquí a esta reunión, a este acto, y decía, digo, ¿cómo ha cambiado Fraga? Cuando yo bajaba,
al otro lado del río al instituto, a jugar al voleibol con el instituto de Fraga, que además siempre o éramos los de Barbastro que nos quedamos campeones provinciales o regionales, o eran los de Fraga, por tanto la intensidad de la rivalidad era máxima. Y recuerdo que prácticamente solo estaba ese pequeño polideportivo del instituto y el instituto, no había nada más al otro lado, ¿no? Y ahora vamos a hacer un poquito de memoria. La memoria la tenemos muy poco, va muy poco hacia atrás, ¿no? Pero lo podemos hablar, ¿no? Lo podemos ver. Porque tal como Miguel Luis iba desgranando su participación en la vida social y política de esta ciudad, me recordaba un poco a mí también en aquellos años que iniciamos. Es decir, no puede uno bajar del cielo y sentarse en el sillón del ayuntamiento o participar. Eso sería un error. Uno tiene que conocer a la sociedad de abajo, haberse estado con ellos, vivir los problemas en el mundo deportivo, en el cultural, en el asociativo, en el mundo de la empresa. Una persona tiene que tener esos conocimientos y esa cercanía y ese conocimiento global de lo que está en la ciudad a la que aspira a gobernar. Me recordaba a mí, ¿no?, en los barrios. Yo he sido presidente de mi barrio, que es uno de los más grandes de la ciudad de Barbastro, y tenía, me parece que 20 o 21 años, ¿no? Y eso ayuda mucho a la formar y a conocer de abajo, y eso no se pierde. Tú tienes cercanía con la gente, no te cuesta ningún esfuerzo y te acercas a ellos con normalidad, conoces sus problemas. Y eso es lo que ha intentado transmitir Miguel Luis aquí, y a mí realmente me ha emocionado. No he podido, ni siquiera, se me ha hecho muy breve, de verdad, no he podido casi apartar la mirada de cómo lo decía con el entusiasmo que lo decía. Y yo también le decía esta mañana que a mí no me cuesta nada hablar con las asociaciones o las entidades sociales de una ciudad. Es el sustento de la ciudad. Y al final el ayuntamiento nos creemos a veces, los que estamos en el ayuntamiento, que somos el principio y el fin de las cosas. Y eso es un error. Somos una pequeña cosa, eso sí, pieza fundamental para hacer funcionar una ciudad. Pero ¿qué sería sin el movimiento social, sin esa vertebración social que emana y se crea desde abajo hacia arriba en la propia ciudadanía? No seríamos nada. ¿Cómo se llenarían los huecos que todas las asociaciones representadas en el ámbito social, cultural, deportivo, de ayuda a las personas más necesitadas, de cualquier índole, cómo sería la vida de Fraga? ¿Alguien se lo piensa? Que todo lo tuviera, no se podría hacer. Esa es una aportación de todos y cada uno de los fragatinos que a través del movimiento social y en el ámbito que quiera se proyecta y trabaja por su ciudad. Y hay que tener un respeto inmenso y escucharnos, siempre escucharnos. Cuando transcurre el tiempo y la gente hace pensar, vuelve otra vez a recordar aquello que decir, que el gran alcalde fue Paco, que gran alcalde fue Vicente, ¿no? Y cuántas cosas hicieron por nuestra ciudad. Y eso es, yo creo que se dice, hay un dicho que dice de bien nacidos, ¿no? Recordar a aquellas personas que lo han dado todo por mejorar la calidad de vida y la perspectiva y el futuro de nuestra población. Por tanto, gracias Vicente por haberme enseñado muchas cosas y haber compartido muchos momentos con nosotros y muchos momentos a veces de agobio y de preocupaciones, ¿no? Y Miguel Luis yo lo conocí, como decía, a través de Vicente, ¿no? por distintas concurrencias que hemos tenido en el ámbito político. Era un hombre inquieto y Vicente, cuando subía por la Diputación y cuando tenía un momento Miguel Luis, subía a hablar con nosotros, a estar con nosotros un poco, pues y yo siempre pensaba que era una persona realmente, por lo que ibas conociendo, preparada, capaz, y con un proyecto y con una cabeza muy limpia y con un proyecto claro para la ciudad de Fraga. Pero he tenido la oportunidad además de conocerlo mucho más de cerca, muchísimo más de cerca, que ha sido en estos últimos 4 años que trabajamos codo con codo en la Diputación Provincial de Huesca. Es una de las personas más cercanas que tenemos allí a la presidencia de la Diputación, por varias circunstancias. Lleva un área de lo más complicado de la Diputación, que es la gestión administrativa y de personal de la propia Diputación Provincial de Huesca, que no es fácil. Son muchos los funcionarios, muchas las actividades, y tiene una claridad para hablar, para estar, para saber actuar y para saber resolver los problemas que día a día se producen en el ámbito administrativo y de personal de la propia Diputación Provincial de Huesca. Por tanto, yo lo conozco y lo he conocido. Y cada vez que hablo con mis compañeros, ahora se lo voy a decir públicamente, espero que no se le suba el pavo, ¿cómo se dice?, el pavo a la cabeza o algo parecido. Y se lo voy a decir por primera vez, me ha sorprendido gratamente, y con las personas que estás trabajando en el gabinete de presidencia lo hemos comentado reiteradamente, es decir, qué suerte hemos tenido con que este chaval esté aquí en la Diputación Provincial de Huesca, lo digo del chaval por la edad, que trabaje con nosotros y que esté tan cerca y tan cercano a nosotros, con esa capacidad de trabajo, que no se despista en absoluto, no es decir, mañana lo haré, no, lo hace inmediatamente, lo tiene todo prácticamente al día, pero eso es lo que me ha enseñado, es decir, una persona humilde, una persona que no habla nunca de yo, sino piensa en los demás,
y me la ha demostrado hoy con la intervención que ha hecho anteriormente, y yo pienso sinceramente, os lo digo sinceramente, que será un buen alcalde para esta ciudad. A mí me agrada ver aquí una representación variada, de gente que conozco, gente que no conozco, gente que representará a distintos colectivos, como decía al principio Miguel Luis, que sois necesarios e imprescindibles para llevar a cabo una buena gestión en la ciudad de Fraga. Yo suelo decir siempre, cuando uno entra en un gobierno de una ciudad, puede haber políticos, alcaldes o políticos en general que sean bastante sectarios, ¿no?, a la hora de decir estos son los míos, aquellos. Yo siempre digo una cosa, y Miguel Luis me la ha oído decir muchas veces, y él la ha dicho también hoy, pero yo lo digo de otra manera, que dice que cuando entras en una institución tienes que gobernar para los que te han votado, para los que no te han votado, para los que están cerca de ti, para los que están lejos de ti. Eres el alcalde de todos y cada uno de los vecinos de Fraga. Y si no es así, se equivocará. El que no lo sea, se equivocará. Es decir, la puerta tiene que estar abierta de par en par para escuchar a todos. Cuando te dicen que lo haces bien, y sobre todo más y mucho más cuando te vienen a criticar y te dicen que lo haces mal. Es cuando tienes que abrir la puerta, escucharle e intentar convencerle de que la decisión que has tomado tú, que le ha afectado a él o a un colectivo determinado, era la que se podía tomar, era la que creía él que era más justa, pero o a lo mejor puedes convencer a la persona, o la persona te puede convencer a ti de que has tenido una equivocación y un error en la decisión que has adoptado. Por tanto, esa interacción entre el administrado, los colectivos sociales y el propio ayuntamiento es imprescindible, imprescindible. Eso es lo que dará la frescura día a día a la gestión municipal. Lo demás es un error. Es decir, el despacho a veces agobia, a veces te se come, te interioriza y a veces cuesta salir de él. Porque a veces es más cómodo dictar resoluciones y acuerdos de dentro de un marco que es el que te protege, por decirlo, que son las paredes del ayuntamiento, que salir a la calle a dar la cara a una asociación, a una entidad, a un círculo, te sea proclive o no, esté de acuerdo contigo o no, apoye esa decisión o no, sino simplemente a dar la cara, a explicar lo que has hecho, a intentar convencerlos, y si lo has hecho mal, reflexiona, recapacita, que aquí por echar marcha atrás y por decir me he equivocado, no he dicho lo que he dicho, me he equivocado en esta decisión, creo que se puede replantear de otra manera, ayudarme a hacerla, que creo que la razón la tenéis vosotros. Y evidentemente el que cree que la razón la tiene él y no la tiene a quien gobierna, a quien me dirige a su acción de gobierno, siempre termina por equivocarse. Por tanto, gracias por permitirme, Miguel Luis, estar aquí contigo en este momento, a todos ustedes por permitirme hablar y escucharme, y que yo creo que si apoyan a Miguel Luis, todos ganarán y ganaremos todos. Porque yo quiero tener también un alcalde que de alguna manera como ciudadano, también como responsable político que soy del Partido Socialista, un alcalde que lleve adelante esas propuestas y esos proyectos novedosos para la ciudad de Fraga. Gracias, y espero y deseo que el próximo alcalde, y así lo intentaremos, sea Miguel Luis de la ciudad de Fraga. Gracias. Muchas gracias, Antonio, de verdad, por tus amables y cariñosas palabras. Simplemente me motivan a trabajar más, creo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, compañeros de la comarca, muchísimas gracias a mi familia, muchísimas gracias a mis amigos, a mis compañeros de Rigual, y muchísimas gracias de verdad a la gente que hoy habéis estado por aquí, acompañándonos en uno de los días más importantes desde que llevo en política. Gracias y muchas gracias.